Buenos días, hermanos. Hoy, 6 de marzo, la Iglesia celebra la memoria de San Olegario de Barcelona o de Tarragona, obispo. Olegario nació en Barcelona en torno al año 1060 y fue hijo de Olaguer y de Julia, caballero él, y ella descendiente de las familias godas de aquel entonces en la Hispania del siglo X-XI. Su padre lo introdujo en la corte de Ramón Berenguer I, conde de Barcelona, donde se educó junto a los hijos del conde. De hecho, el padre era el secretario del conde. Él se formó en filosofía, latín, música, artes, teología y ciencias, con vistas a dedicarle a la carrera eclesiástica. A los 10 años, su padre lo llevó a los canónigos de la Santa Cruz en la Catedral de Barcelona y fue admitido para que allí realizara sus primeros estudios. En aquel ambiente eclesial y de piedad, de recogimiento y de oración, de estudio y de letras, celebrando el culto divino y formándose, y llegado en torno al año 1093, fue ordenado diácono, pero hasta los 35 años no recibió el orden del presbiterado, de manos de Ramón Beltrán, obispo de esta ciudad. Era una edad tardía, teniendo en cuenta su temprana consagración al servicio de Dios. Según consta, Oleguer, que así es como se le conocía en su tierra, se vio obligado por su obispo a desempeñar el cargo de prepósito de la Catedral de Barcelona de San Adrián. Pero poco le duró este oficio, pues buscando la perfección evangélica, decidió pasar a los canónigos regulares de San Agustín, que vivían en el monasterio de San Adrián y que eran fundación del mismo obispo Beltrán. Así que tomó el hábito con ellos, aún contrariando a su familia, al obispo y al mismo conde de Barcelona. Fue un canónigo ejemplar, y tanto que en 1096 le hallamos como prior de la comunidad. Pero el mandato no le gustaba, no quería ser prior, así que se fue a la Provenza francesa, donde estaba el monasterio de San Rufo, de la misma regla. Entró como simple canónigo, pero poco le duró, porque igualmente al tiempo anterior fue elegido preboste a la muerte del anciano abad. En 1115 fue elegido obispo de Barcelona por los obispos de la provincia eclesiástica. Entonces sucedió que doña Dulce, esposa del conde Ramón Berenguer III, influyó notablemente en este nombramiento, pues ella misma, que estaba en la Provenza, reclamó la compañía de Olegario para que la acompañara a Barcelona, sin decirle por qué motivo. Cuando Olegario llegó a Barcelona, halló que le habían elegido obispo y se negó rotundamente a aceptar. Además, huyó, esperando refugiarse en su abadía de la Provenza, pero le alcanzaron en Perpiñán, donde le comunicaron que el Papa Pascual II confirmaba su nombramiento y le obligaba a aceptarlo bajo obediencia. Así fue que le consagraron obispo en Magalón, en Provenza. Ya consagrado, se dedicó al ministerio de la predicación de la palabra de Dios, a la asistencia a los pobres y enfermos, al gobierno justo, a la observancia de los monasterios y del clero. Fue llamado a Roma en 1117 por el Papa Gelasio II, pero debido a la huida del Papa por la persecución del emperador Enrique V, el encuentro tuvo lugar en Gaeta. Aunque Olegario I, estando en Roma, visitó y veneró las tumbas de los santos apóstoles. Luego, marchando a Gaeta, Gelasio quedó prendado de las virtudes de sencillez, mansedumbre, humildad, caridad de Olegario, así como de las luces de sabiduría para el gobierno de una diócesis. Luego de 1117, reconquistada por los cristianos la ciudad de Tarragona, Ramón Berenguer pidió al Papa que esta sede volviera a tener su merecida categoría metropolitana por ser de las antiguas diócesis en la Hispania romana. Gelasio II accedió y además el 21 de marzo de 1118 nombró a Olegario como obispo, dándole el palio él personalmente como papa. En 1119 participó en el Sínodo de Toulouse,
presidido por Calixto III. Luego participó en el Sínodo de Reims, donde tuvo el encargo de predicar a los sinodales. En 1123 estuvo en el primer concilio ecuménico de Letrán, en el cual se fijó definitivamente la norma del celibato sacerdotal, de la que Olegario fue acendrado defensor. Volvió a España como legado papal para las campañas contra los moros del conde Ramón Berenguer. Terminadas estas campañas se fue a Tarragona, donde trabajó para el pueblo de Dios, predicando, consolando a los necesitados, impartiendo justicia. A su obra se debe la restauración de la bellísima Catedral de Tarragona. En 1129 convirtió Tarragona en un principado dependiente del Condado de Barcelona, y el primer príncipe, vasallo de Berenguer, fue Robert Bordet, un caballero normando. Luego de dejar en orden Tarragona, decidió peregrinar a Tierra Santa. Así visitó Palestina, Jerusalén, Nazaret, las demás ciudades cristianas y santas. De regreso desembarcó en Francia para saludar a sus queridos hermanos canónigos de San Rufo, en el monasterio en el que estuvo y que llegó a ser también prior. Cuando llegó a Barcelona era ya de noche, pero fue de incógnito a la catedral y, hallándola cerrada, se postró ante sus puertas para orar. Cuando lo reconocieron, doblaron las campanas, avisando al pueblo y al clero, que le recibieron con alegría. En 1130 murió el Papa Honorio II, y tras esto hubo una doble elección. Los Pierleoni y su facción de cardenales eligieron a uno de los suyos para ser papa, llamándose Anacleto II, mientras que los Frangipani eligieron a Inocencio II. Este sería el verdadero papa y fue el reconocido por Olegario, mientras que al Anacleto II el papa lo excomulgó, y eso se realizó en el Sínodo de Clermont. Fue Olegario el único obispo español en aquel sínodo que estuvo presente. Allí conoció a San Bernardo de Claraval. Vuelto a su sede, se dedicó al gobierno pastoral, a la defensa de la Iglesia y además su prestigio le llevó a mediar entre Ramiro II de Aragón y Alfonso VII de Castilla, que hicieron las paces en Zaragoza estando presente Olegario. A pesar de toda esta actividad apostólica y diplomática, Olegario tiene una profunda vida interior que alimentaba con la penitencia y la oración. El 12 de febrero de 1136, con 76 años, cayó enfermo y, sintiendo cerca su fin, se deshizo de sus propiedades en favor de la Iglesia y de los pobres. Pidió a todos sus diocesanos que oraran por él y se dispuso a la muerte. Recibió el viático y pasó sus últimos días en oración y arrepentimiento. La tarde del 6 de marzo del mismo año, 1136, falleció tranquilamente en la paz del Señor. Sus reliquias se veneran en la Catedral de Tarragona. En 1675 el Papa Clemente X confirmó su culto inmemorial. Es uno de los patronos de la diócesis de Tarragona. Nos confiamos hoy, hermanos, a su intercesión. San Olegario, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!